El doctor Martín Reca es médico psiquiatra de las Universidades Nacionales de La Plata, en Argentina, y de París, de la Sorbona, en Francia. Psicoanalista, miembro secretario de la Asociación Psicoanalítica de Francia, afiliada a la International Psychoanalytical Association, presidente de la Asociación Franco-Argentina de Psiquiatría y de Salud Mental, formador de psicoterapeutas en la Asociación Psicoanálisis y Psicoterapias en Francia, secretario científico del Grupo de Estudio e Investigación para el Desarrollo de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes en Francia, y es además jefe del Departamento de Psiquiatría y Neurociencias en el Hospital Saint-Anne de GHU de París. Es un honor representarlo, señor doctor Martín Reca. Lo dejamos con la conferencia magistral Representaciones de la muerte en la adolescencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí saludarlos desde París, admirando la tecnología que me permite participar en esta 8ª edición de los Congresos GLADE, la cual propone una vez más reflexionar y debatir sobre temas siempre candentes y cruciales para nuestra disciplina, en este caso los espectros diagnósticos en salud mental. Agradezco a los colegas y amigos que componen los comités científico, de honor y organizador, el confiarme este espacio de diálogo con los participantes en presencia y a remoto. Saludo especialmente a los amigos profesor Sergio Villaseñor Gallardo y profesor Juan Carlos Estañaro, presidentes ejecutivo y de honor de este congreso. Envío un saludo muy amistoso a Carlos Rojas Malpica y a Renato Alarcón, y me presento, seguramente ya lo fue dicho por el maestro de ceremonia, no vi bien quién tenía a cargo la presentación, como cofundador y presidente actual de la Asociación Franco-Argentina de Psiquiatría, que integra la COFALP, que patrocina también este congreso, y se encuentra entre ustedes el expresidente por Francia, el doctor Dominique Ventreber, a quien también saludo. El título entonces es Representaciones de la muerte en la adolescencia, y lo subtitulé, verán por qué, Teoría de la práctica individual y privada en referencia a los diagnósticos en salud mental. Porque es la polisemia del vocablo espectros que impulsó la idea de presentarles en este marco algunas reflexiones sobre la representación de la muerte en adolescentes, las cuales se inspiran en mi práctica privada de terapeuta psicoanalista. Espectros es un término de las actuales clasificaciones en salud mental que anima el debate que ustedes ya están llevando a cabo desde el inicio de esta asamblea, considerando naturalmente aspectos axiológicos, epistemológicos, nosológicos, históricos, culturales y también societales y políticos, que son factores condicionantes en las clasificaciones diagnósticas en salud mental y que hacen forzosamente debate. Vista la problemática de este congreso, mi tema de ponencia, tan específico, presentaría el único interés de ilustrar el posicionamiento que dicho debate adopta en el pensamiento de un clínico terapeuta, por lo que, antes de evocar los espectros en el sentido de fantasmas que habitan en los adolescentes, me permitiré comentarios introductorios de los instrumentos que permiten a un clínico como yo llegar a evidenciarlo. Como sabemos, el razonamiento clínico ante el acto de diagnosticar debe considerar dos lógicas diferentes. La primera, la que lo compele al ordenamiento de su saber en un marco referencial del saber teórico de la clínica, el cual guiará su comprensión del cuadro mórbido y orientará su decisión o acto terapéutico, cuando no es que también lo justificará deontológicamente. Esta lógica, al basarse en tal referencia a un corpus científico profesional en calidad de tercero,
Permitirá así también su reflexión interna como su ocasional diálogo con colegas. La otra lógica es la utilizada idiosincráticamente en el abordaje del caso en particular y máxime en la cura que se personaliza en y por la singularidad de dicho caso. Dos modalidades lógicas del pensar clínico, una abstracta y general, la otra personal y particular. Ambas son científicas. Sabemos todo lo que el constructo del saber general le debe a la investigación del caso singular. Y recíprocamente, cómo este último, el caso singular, problematiza la integración del primero en su propia realidad, interrogando su fiabilidad y su validez. Pero a menos de mantener la ilusión engañosa de que la primera lógica dirige efectivamente la segunda, ilusión muy presente al momento de redactar guidelines, sabemos que la segunda, la lógica idiosincrática y subjetiva, implica dimensiones justamente de mayor subjetividad profesional por parte del clínico. Su experiencia acumulada desempeña un papel sustancial en modo casuístico y comparativo. Incluye también toda una serie de recursos implícitos personales. Muchas veces en tácito conflicto, de los que podemos nombrar solo como ejemplo las resistencias del clínico, la tolerancia a la angustia, la negación, las idealizaciones. Sin necesidad de invocar caracterologías en el clínico que magnifiquen estas tendencias. Siempre están presentes. Y ello, obviamente, con sus inevitables efectos decisionales de pertinencia en la apreciación. Entre estos implícitos se inscriben también las afiliaciones teóricas y las preferencias del clínico. A riesgo de demorarnos sobre estos aspectos unos minutos más, no podemos no invocar la importancia del manejo docto del margen de incertidumbre que caracteriza a la lógica médica, especialmente ante el caso particular. En fin de cuentas, esta lógica subjetiva que guía el pensamiento clínico, que podría juzgarse en un primer momento como estando más comprometida con lo pequeño, comparada a la riqueza infinita de la lógica abstracta, conceptual y elementarista, a la que el clínico se somete ante los meollos selectivos de las clasificaciones diagnósticas, resulta ser finalmente aquella que, en modo holístico, asume mucho más plenamente la responsabilidad del pensamiento complejo. Por ello, aparece más interesante aún pensar todas esas disposiciones subjetivas del clínico terapeuta menos en resonancia coherente consigo mismo, con su personalidad, que como expresión de lo que realmente ocurre en el encuentro con el paciente. Y aquí hago una referencia a la clínica concreta de Jorge Politzer. Esa implicación a dos, concreta, transaccional y transferencial, y cuyo seguimiento instaura una dimensión diacrónica, son las que dan lugar a observaciones clínicas extremadamente variadas y cambiantes, las cuales fueron la fuente que propulsaron la multiplicación de categorías diagnósticas, con las consecuentes intrincaciones estadísticas y a veces tautológicas con la epidemiología. Con estas nuevas condiciones del campo de observación, un campo ahora relacional y diacrónico,
El clínico se enfrenta también con la noción de resistencia al cambio saludable por parte del paciente. Resistencia involuntaria, sino inconsciente. Esta es una noción fundamental que históricamente ha guiado muchos cambios en los criterios diagnósticos. Pensemos, por ejemplo, en las categorías de los estados límite y en la pseudoneurosis, categorías que partieron de los consultorios privados y de los divanes freudianos. Pero también ha hecho que muchos terapeutas implicados con la continuidad de un tratamiento a mediano y largo plazo se desinteresen de la referencia a las clasificaciones, incluso cuando éstas toman en cuenta, como es el caso de las clasificaciones francesas, los cambios evolutivos, regresivos o progresivos, y elementos connotativos de la semiología al considerar el entorno social, el entorno educativo y también el entorno afectivo y emocional. ¿Por qué entonces un terapeuta a veces se desinteresa de esa lógica clasificatoria? Porque el terapeuta, a diferencia del perito examinador, toma en cuenta para su trabajo 3 parámetros interrelacionados. El primero considera que todo trastorno o enfermedad es un proceso dinámico, reprochándole a la clasificación diagnóstica su carácter estático y sobre todo su inadecuación para designar durablemente el valor del signo. Lo que se observa en T1 no es idéntico, ni semejante, ni aparente a lo observado en T2. El signo manifiesto, observable, es cambiante en sí, tanto en cantidad, intensidad, como en calidad, sometido a cambios transmodales, a transposiciones, a deformaciones, etc. O porque el signo ha cambiado de función también. El clínico terapeuta significa, resignifica, pero también califica y recalifica. El segundo parámetro considera una semiótica subyacente al cuadro manifiesto, una semiótica invisible, en estrecha relación de causalidad o de negación de significación con lo manifiesto, y con un rol de predominancia respecto al cambio voluntariamente deseado. La psicopatogenia y psicopatología psiquiátricas de los clásicos puede alcanzar niveles de metapsicología, como es el caso de la inaugurada por Freud con su noción doctrinaria de realidad psíquica y de pulsionalidad infantil, ambas inconscientes al sujeto. En el plano de lo manifiesto, esto puede dar lugar a diagnósticos engañosos, enmascarados o naif. Para dar un ejemplo, la idea suicida, y para entrar un poco en el tema, la idea suicida en el adolescente puede significarse como un elemento depresivo si la presencia de otros signos así lo justifican. Recordemos rápidamente también que la idea de suicidio puede observarse en trastornos disociales, psicopatías, psicosis emergentes, etc. Pero quedará siempre la ardua tarea de evaluar el contenido de dicha idea en términos semánticos, pero también de defensas psicológicas existentes. El tercer parámetro considera también, a diferencia del diagnosticador, a la intersubjetividad indefectible y complementaria en el encuentro con su paciente para calificar, como decíamos, recalificar, significar y resignificar ahora en ese marco relacional de intencionalidades recíprocas. Volviendo, por ejemplo, a la idea de suicidio, ¿con qué intención dirigida al otro tal idea se enuncia? Y esta semiótica complementaria relacional se inscribe
en un acompañamiento transformador por antonomasia. De todo esto se deduce que para la observación y anotación que lleva a cabo un terapeuta, lo manifiesto es relativo y que su saber puede llevarle a pensar en signos que no son aún observables o a continuar de considerar aquel que ha dejado de ser aparente. Basta decir que al terapeuta no le resultan adecuadas las clasificaciones diagnósticas que aspiran a ser sobre todo objetivantes, exigiendo suscribir a criterios no solo estáticos, sino también evidenciables, como lo impone el paradigma de la evidence-based medicine, que mantiene la convicción etiopatogénica de lo orgánico o de lo exclusivamente biológico en la medicina y con más razón en la medicina mental. Una tal tendencia clasificatoria clausura la flexibilidad necesaria en el juego dialógico de los tres parámetros descritos. No es menos significativo que en ese trabajo axiológico que realiza todo clínico, el terapeuta en particular considera además la perspectiva transformadora. La perspectiva transformadora del signo, carácter transformador del signo, en nuestro ejemplo, la idea suicida, que comienza desde la primera anotación de dicho signo en la relación doble intersubjetiva. Con todos estos parámetros, se podría decir que el terapeuta puede prescindir de todo esfuerzo diagnóstico categorial o que le es ocioso consagrarle una rigurosa atención. Sin embargo, sabemos que no es así y que no solo las clasificaciones, sino la pluralidad de estas y los cambios en su seno mismo alimentan su aparato para pensar, como decía Wilfred Bion. La implicación del terapeuta en el trabajo de cultura, por otra parte, lo alerta sobre cuestiones fundamentales del marco extrarrelacional de su quehacer, así como, digámoslo de nuevo, sobre las resistencias siempre, ya no individuales, del médico, del paciente, sino también las resistencias grupales. Ya fue sin duda dicho en este encuentro que espectros fue introducido en las clasificaciones esencialmente para evitar la alusión a la psicosis juzgada demasiado estigmatizante. Pero también, seamos optimistas, esos nuevos actos nominativos alertan al terapeuta de posibles aperturas, dando un marco oficial a matices y a la anotación de nuevas realidades clínicas que no por sutiles son menos ciertas o caracterizables. Espectros puede pues atestiguar, no sin riesgos de negación de su núcleo en torno a qué es un espectro, puede atestiguar de una extensión abarcativa y también, que no es poco, de una modestia científica. Es claro que al considerar estas peculiaridades del razonamiento clínico terapéutico ante las clasificaciones, la fiabilidad y la validez entre jueces, como se dice, se vuelve aún más reducida y el consenso más difícil de obtener. Pues hay que ver en eso una riqueza y una vitalidad, si no científica, de cientificidad. Por ejemplo, las discusiones diagnósticas multireferenciales que se realizan en grupo, que son tan importantes en salud mental, constituyen siempre no solo un mayor acercamiento a la complejidad de la cosa clínica y de los diferentes niveles de las realidades allí anudadas, sino que contribuyen también a un desenmarañamiento imaginario susceptible de cautivar a todo intérprete aislado. De todas maneras, y como corolario, siempre es bueno recordar que en la clínica de la psiquis, aprisionada entre dualismos aporéticos, naturalistas versus espiritualistas, nominalistas versus realistas,
esencialistas versus atomistas, categoriales versus dimensionalistas, etc., el margen de lo que se nos escapa es otro nivel de resistencia. La resistencia al entendimiento es por naturaleza muy importante, pero no porque se nos escapa al entendimiento, deja de existir como componente de la clínica. ¿Qué estatuto entonces le otorgamos a esos irrepresentables en la investigación taxonómica? El clínico terapeuta, sin poder clasificarlo, sabe de su gran valor. Esos elementos que escapan son espacios simbólicos, indispensables y deseables. Son espacios mentales, sino de salud, hacia la salud. Al opuesto, sabemos que las patologías mentales, sobre todo las más severas, en sus expresiones autoplásticas y aloplásticas, nos muestran bien la desaparición de esos espacios simbólicos no saturados, que son espacios no sensoriales y no concretos, saturándolos por medio de conversiones, somatizaciones, adicciones, alucinaciones, delirios, etc. Esos espacios, entonces, allí, más que en ninguna otra situación, es importantísimo poder abrirlos. Y entre esas cosas que no atrapamos con el entendimiento, con nuestras representaciones conscientes, y que por ende tampoco figuran en nuestras clasificaciones, aunque introduzcamos la palabra espectro, es justamente la representación de la muerte. ¿Debemos seguir confiándola a la filosofía, a la religión o al saber popular? Cierto es que la muerte, como criterio axiológico, aparece en las ideas de suicidio, en las categorías de duelo o en cuadros reaccionales, pero a mi entender, aparecen en tanto que actos desencadenantes o intencionales de los que se infiere la idea de muerte. En los trastornos de pánico, por ejemplo, la idea de muerte inminente es el contenido metafórico de la experiencia dolorosa del descontrol. La muerte en sí, si se puede decir, y sobre todo la de uno, no tiene nada que ver con nada, como dice Freud, y lo afirma en un texto publicado de manera póstuma, y precisa en otros textos que la representación consciente de la propia muerte no existe y que el inconsciente la ignora. Les propongo pensar lo impensable como una dimensión transnosográfica, no sé si se puede decir dimensional, es sujeto de discusión, y casi con una perspectiva de economía psíquica. Me inspira para ello la lección de un profesor de psiquiatría que, debiendo tratar de escalas de evaluación de calidad de vida en pacientes psiquiátricos, lo que constituía en aquel entonces una herramienta de progreso social, su voz se volvió más grave e irónica al decir: por cierto, hay que evaluar la calidad de vida, pero no se confundan. Ante todo paciente mental y estableciendo su diagnóstico, pregúntense siempre qué cantidad de muerte lo ocupa. El trabajo del que el comité científico y organizador tomó conocimiento e impulsó mi ponencia no podrá cabalmente ser presentado en este marco porque se trata de un abordaje muy específico de un material clínico extraído de mi práctica profesional en el seguimiento de jóvenes adolescentes en gran sufrimiento, adicciones, retiro social, reclusión a domicilio, inhibiciones masivas, trastornos de la conducta alimentaria, borderline, y destinado a ser discutido en taller con otros colegas sobre la adolescencia, y fue el caso en el Congreso reciente de la Federación Europea. Lo que importa aquí, creo yo, es que la adolescencia y sus trastornos
nos recuerdan la existencia de los límites entre lo normal y lo patológico, en particular en el campo que incluye la dimensión desarrollista del punto de vista de los ciclos de vida, pero también desarrollista del punto de vista psicológico epigenético, siempre en desarrollo. La adolescencia es para ello emblemática. Resumiré mi trabajo sobre la representación de la muerte, muy esquemáticamente. Parte del postulado de un sujeto inscrito antropológicamente en una relación dual. Winnicott, como lo sabemos, lo formula así: no existe un bebé, existe siempre un bebé y su madre. Al postulado de Winnicott le agregamos el hecho de que esa unidad básica dual se extiende a lo largo de toda la vida. Freud, Jung, Rank intuyeron esa idea al hablar del doble. Wilfred Bion del gemelo imaginario. Esa imago interna, que no es una representación en el sentido freudiano de representación de cosa o representación de palabra, representaciones inconscientes o representaciones conscientes, acompaña el desarrollo del ser humano, el cual no se limita a una de estas etapas de desarrollo en particular, pero que sin embargo conoce momentos críticos fundamentales, una de ellas la adolescencia. Y la adolescencia se define como esa etapa que la pubertad, con sus cambios físicos y reales, le impone al psiquismo. El segundo postulado es que el sentimiento de inmortalidad o de estar a salvo de la muerte es una expresión predominante en la adolescencia, junto, paradójicamente, a una mayor toma de conciencia de la muerte, la cual viene a amenazar todo objetivo afirmado desde ese lugar de potencia. Allí se ve bien también un punto importante de la ambigüedad de los signos semiológicos. Sentimiento de inmortalidad y al mismo tiempo un temor sin nombre de la muerte. Por otro lado, el tema de la muerte de seres próximos sustenta una angustia casi constante en la adolescencia. Esto da lugar a una clínica del pasaje al acto, como lo sabemos, en la cual se distinguen clásicamente conductas defensivas por desafíos temerarios y por denegaciones. Las lógicas pulsionales, que ya sean sexuales o agresivas, en esas actuaciones de descarga intencional nos hacen pensar en la muerte con razón, ya sea como expresión directa de dichas pulsiones inconscientes. Freud llamó pulsión de muerte a esas pulsiones destructoras, o lo que es más técnico, un poco más técnico, como actos de desintrincación pulsional. No podemos desarrollar ese punto. Otra expresión de esos pasajes al acto es la causada por fantasmas de omnipotencia en la adolescencia que pueden llevar a conductas de anihilación o a temerlas fóbica y obsesivamente. Otra expresión de la muerte en los adolescentes es la suscitada por el hecho de dejar de ser el niño amado, lo que conlleva un verdadero trabajo de duelo de esa parte niña en uno. También tienen que separarse de sus objetos de amor iniciales y seguros, los padres de la primera infancia. La clínica del duelo es en estos casos evidente. El tercer postulado, al que me aboco con mayor detenimiento, es en el que la muerte en la adolescencia no solo es acto. La muerte en los actos se vuelve escena de matar o de ser matado. En este caso, no se trata de actos, tampoco la muerte es un objeto de deseo, sino una experiencia de desaparición. Alguien desaparece en la vida del adolescente. ¿Qué muere en uno?
sin ser identificado. Al no ser identificado, no puede ser tampoco motivo de un acto. Algo muere, no es matado. ¿Qué? ¿Qué muere? ¿Quién muere? El adolescente responde, no sé, algo. De allí que representación de la muerte lo escribo en el título con un re entre paréntesis y deberíamos decir presentación de la muerte, porque no tiene un estatuto claro de representación. La muerte es una presentación en el adolescente, una presentación que lo ocupa. Ante eso, pensamos lógicamente en el primer postulado del que les hablaba, y la desaparición sería la desaparición del imago con el que se construye desde el nacimiento el doble aludido. Ese imago, por proyección, se personifica en los otros y en particular en lo que llamamos objeto narcisístico, la madre. La madre, en este caso, sirve mejor la ortografía que proponen algunos autores en inglés, mother, pero que escriben también m/other, es decir, esa madre que es también un otro subjetivo y narcisístico. Pues bien, ese objeto en la adolescencia deja de operar, deja de ser útil para su desarrollo, se vuelve inutilizable para proseguir su crecimiento, porque la pubertad impuso un nuevo orden al sujeto, un nuevo régimen semiótico, la realidad del cuerpo, la realidad de la finitud del cuerpo y la realidad en sus aspectos ya menos traductibles. Si al nacer la madre le dice al bebé su deseo y le designa su identidad, al pubertar, permítanme este término neológico, al adolecer, permítanme este segundo, al nacer el adolescente a los hombres y al mundo, como decía François Mauriac, el sujeto no puede recibir y la madre tampoco puede darle ni deseo ni su nueva identidad en ese nuevo régimen de realidad. El objeto subjetivo, lo que llamábamos la imago, otro, mother, el doble, se ha vuelto definitivamente mudo, está muerto. Freud, que insistía para decir que no teníamos representaciones de la muerte, sin embargo decía que podía aparecer en sueños como silencio o como objeto mudo. O también cuando había desapariciones. En la escena onírica, un personaje o el mismo soñador, soñante, desaparecía. En la clínica, esto puede conocer diferentes expresiones, más o menos depresivas, más o menos persecutorias, es decir, paranoides. Puede dar lugar a relaciones de amistad o de pareja fusionales o anaclíticas. Pero por identificación, también da cuadros de adolescentes zombies, de adolescentes casi muertos, total o parcialmente. Cuadros de trastornos de subjetivación que no hay que confundir con los trastornos de identidad que nos proponen las clasificaciones. Es decir, que en la adolescencia el diagnóstico debe contemplar los trastornos por interrupción del proceso de subjetivación, sin confundirlos con los trastornos de la identidad que son de otra naturaleza. En Inglaterra, estos puntos de vista están bien argumentados por Hegel y Moses Laufer, y en Francia por Raymond Kahn y Philippe Guton. Sin embargo, y ya estoy terminando, el nuevo orden de realidad le exige al adolescente lo que la realidad no le puede dar. Sé algo,
sé alguien. Nada de lo anterior de su vida le sirve para responder. Y nada del futuro es pensable porque el nuevo orden de la realidad pubertal, impone un eterno presente. Rodeado de muerte y ocupado por la muerte, que nadie puede nombrar, que es silenciosa, que es muda, el adolescente, dotado sin embargo de nuevas fuerzas, se siente orfelino de todo proyecto para darles vida. El adolescente busca vanamente en su interior restos de identificaciones virtuales, bisexuales o de mitos familiares, por ejemplo. Impotente es toda persona exterior que quiera ingenuamente atribuirle identidad, darle ideas. La espera de ello por parte del adolescente es, sin embargo, tan psíquicamente urgente que a veces la solución loca ocurre en la experiencia delirante aguda en las que las voces alucinadas le dicen quién es. Hay pues que creer que ese silencio de muerte, si el adolescente no muere en ese pasaje, si logra atravesarlo, es un factor inevitable y necesario de subjetivación. Me quedan 30 segundos. ¿Cómo ayudarlo al adolescente? Al reconocer ese trabajo psíquico que está realizando, al acompañarlo a pensar no la muerte, sino su irrepresentabilidad. Pensar lo irrepresentable da origen, como sabemos, al desarrollo del pensamiento abstracto. Irrepresentable la muerte no quiere decir que sea un vacío. Propongo que se piense que es irrepresentable, es una presencia muda, silenciosa, potencialmente transformable en la sombra de sí y en la sombra de todo objeto identificado. El gemelo imaginario del que hablábamos, ese doble, sostén del desarrollo desde el nacimiento y que mudo en la adolescencia era la muerte, ahora, si logra el adolescente salir de ese paso, es la parte desconocida de lo conocido. Es el ratio desconocido-conocido del ser y del saber. Este ejemplo clínico terapéutico, creo yo, puede contribuir a nuestra reflexión a la hora de establecer diagnósticos en salud mental. Muchísimas gracias por su atención. Pues al contrario, doctor Martín Reca, un agradecimiento por su plática tan interesante. Nuestro reconocimiento precisamente con un aplauso de todos los asistentes en este auditorio. Buenas noches, París. Bien, pues esta plática muy interesante por parte del doctor Martín Reca. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Ahora sí, retomamos la plática que estaba planeada para este momento. Se trata del doctor Franklin Escobar Córdoba.